convivencia. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Del seminario mensual correspondiente a abril. El día de hoy está con nosotros el doctor Heriberto Vega Villaseñor. Él es académico de la UDG y en el Departamento de Formación Humana del ITESO. Doctor en Ciencias Sociales con orientación en Antropología en la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de la Educación y licenciado en Teología. Él está adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Disciplinas Filosófico, Metodológico e Instrumental del CU Tonalá, en la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son migración, ética y perspectivas religiosas. Pertenece a la línea Generación y Aplicación del Conocimiento, Bioética en el ámbito social y normativo. Sus publicaciones más recientes son Migración de Tránsito y Acción Humanitaria, la experiencia del mal en el tránsito migratorio por México y Pastoral de Migrantes como Acción Humanitaria. A esto agrego que él es miembro pues del Centro de Estudios Religión y Sociedad y también del Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad en la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Heriberto. Hoy tenemos este trabajo que posteriormente esperamos se concretice en un texto colectivo como ha aparecido en otros años. Pues no sé si quieras agregar algo a tu currículum que he leído. No, está bien. Digo, estoy igual que Juan Diego y otros miembros del cuerpo académico, pues estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Y estamos también aportando desde ahí, ¿verdad? También esta cuestión de, sí, así es, del SNI, que también tú te encuentras ahí en esta práctica. Con esto de la cuestión de migración, pues el día de hoy precisamente tú presentas el tema migración y religión en el México actual. Entonces, pues ya sin más preámbulo, te dejo para que tú nos hagas tu presentación. Muy bien, bueno, déjame compartirles pantalla. Bueno, voy a ponerle en presentación. A ver, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, ahí está. Bueno, voy a hablar entonces de migración y religión en el México actual, pero teniendo en consideración que particularmente me voy a concentrar en la experiencia de la Iglesia Católica de México. Y voy a comenzar primero con algunas notas, digamos, metodológicas, conceptuales acerca de la migración. Considerar primero que el ser humano está en constante movilidad. Esta movilidad humana pues tiene múltiples causas, ¿no? Alimento, economía, educación, política, cuestiones ambientales, violencia, como lo veremos en un cuadrito más adelante. Y el estudio de la migración pues tiene también distintos enfoques teóricos, ¿no? Hay un enfoque teórico positivista, que es lo que sería la escuela neoclásica. Hay una teoría que habla de factores de expulsión, factores de atracción, que es eso de push-pull, o la nueva economía, que supone un análisis, digamos, costo-beneficio, ¿verdad? En el asunto de la salida de un lugar hacia otro. Hay enfoques histórico-estructurales que hablan de los mercados duales,
o la teoría de la dependencia, o ciudades globales, mercados duales, hablando, por ejemplo, de la diferencia de salarios, ¿no? Un salario bajo, por ejemplo, en Estados Unidos, un empleo en Estados Unidos que sea de baja calidad, para alguien de una población, por ejemplo, de una ranchería mexicana o de Centroamérica, pues ese trabajo le implica una ganancia mucho mayor que de los mejores trabajos incluso que podría tener en su país, ¿no? La teoría de la dependencia, pues hablando en la lógica de países centrales, países periféricos y toda la dependencia que genera también el movimiento en búsqueda de mercados también. Y las ciudades globales, en esta intención de Saskia Sassen de presentar las ciudades como los lugares donde se toman, algunas ciudades, donde se toman las grandes decisiones, pues también se relaciona con los mercados duales en que hay ciertas actividades en esas ciudades que no las hacen las personas del lugar, ¿no? Estamos hablando de las labores más bajas, ¿no? De mantenimiento, limpieza, etcétera, ¿no? Y que ahí llegan particularmente los migrantes, ¿no? A hacer esos trabajos que nadie quiere hacer. O una perspectiva sistémica que habla de las redes como facilitadoras, ¿no? Del proceso migratorio, o el transnacionalismo, que en México lo vemos particularmente con nuestros migrantes en Estados Unidos, que no solo llegan a ese país, sino que se llevan toda la cultura, ¿no? Particularmente las comunidades indígenas, pues reproducen, ¿no? De alguna manera, toda la vivencia de la propia comunidad, ¿no? El caso quizá más notable sean los poblanos, ¿no? Los de la Sierra Norte de Puebla, indígenas que reproducen de alguna manera hasta la misma organización. Y luego los sistemas migratorios internacionales que se vuelven ya tal cual, un sistema, ¿no? Con una conexión. Luego conceptos que voy a presentar ahorita: migración, inmigración, tránsito, retorno, refugio, regular o irregular, y por ejemplo ya no esto que alguna vez hemos utilizado, ilegal, ¿no? Ni ilegal ni indocumentado. Bueno, la migración, entonces, como decía, la humanidad está basada pues en las grandes migraciones, en la movilidad. Migración es este movimiento de población hacia otro territorio, sea cual fuera el tamaño, composición o causas, e incluye migración de refugiados, personas desplazadas y migrantes económicos, que son los que luego tradicionalmente uno ubica. La decisión de migrar está basada en el supuesto de mejorar e implica arriesgarse. Arriesgarse a salir, arriesgarse al lugar al que se va a llegar, que no se sabe qué va a suceder. Tipos de migraciones, ¿no? Aquí tomamos la Organización Internacional de las Migraciones, el Derecho Internacional sobre la Migración, ¿no? Este glosario. Pues migración es el acto de salir de un estado para asentarse en otro. Toda persona en ese sentido tiene derecho a salir de cualquier país. La inmigración, por el contrario, es el proceso por el cual las personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él. El tránsito es una escala de duración variada en el viaje de una persona entre dos o más países. Pues cuando entre el lugar de origen y el lugar de destino hay uno o más países que se tienen que cruzar para llegar, esa escala, ese periodo se llama tránsito, es el tránsito migratorio. La migración internacional es cuando el movimiento de personas implica cruzar una frontera internacional, una o más cruceras internacionales. La migración interna es el movimiento de personas de una región a otra dentro de un país y que no se cruza una frontera internacional. Son conceptos básicos, todo eso está presente en realidad en México. Ahora, los desplazados internos, pues son personas que se han visto forzadas a huir o dejar su hogar o residencia habitual, particularmente como resultado o para evitar efectos de un conflicto armado. Se desplaza en el territorio del mismo estado, no cruza fronteras de otro estado internacionalmente reconocido, ese es interno, pero puede haber un desplazado internacional. En el caso de centroamericanos, por los conflictos armados, pero también por situación de despojo, ¿no? Particularmente ahí se ha dado la siembra de la palma africana y eso ha despojado a muchos campesinos de sus tierras y eso los ha obligado también a salir. El refugiado o la condición de refugiado se refiere a una persona con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas,
que se encuentre fuera de su país, de su nacionalidad, y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Esto es la Convención de Ginebra, ¿no? Y de ahí viene todo lo que llamamos la protección internacional, o solicitud de la condición de refugiado. El solicitante de asilo es la persona que solicita su admisión en un país como refugiado y espera la condición de obtener dicho estatus. El Estado puede otorgar esa protección, pero no está obligado a otorgarla. En el caso de México, ahora ha aumentado mucho más la solicitud de la condición de refugiado, pero no todos se les da esa respuesta, ¿no? Ni rápido. Ahora, la distinción entre irregulares y regulares, y como decía ya, no indocumentados y mucho menos ilegales, ¿no? La migración regular es la que se produce a través de canales reconocidos y legales, ¿no? Reconocidos por el país al que se llega. La migración irregular es las personas que se desplazan al margen de las normas reglamentarias de los estados de envío, de tránsito o el que es el receptor. Pero es irregular, ¿ya? Es migración irregular. Esa es la nomenclatura que se ha asumido actualmente. Y bueno, acerca de las causas de la migración, pues este cuadro, ya lo había dicho antes, pero nos da una idea, ¿no? No es una sola causa, es multicausal. Puede ser combinación de varias de estas, ¿no? Que puede ver con lo político-jurídico, cuestiones demográficas, educativas, ambientales, culturales, ¿no? Y bueno, ahí se van combinando, o históricas, ¿no? Hay una teoría que se llama de la causalidad acumulada. Es decir, en mi pueblo, mis tíos, mi abuelo, mi tío han ido a Estados Unidos, pues casi que lo que me toca a mí es ir también, ¿verdad? Entonces ya se vuelve algo histórico y en parte cultural. Eso con respecto a la migración, la religión. Bueno, pues la religión, reconocer que hay un vínculo entre el judaísmo y el cristianismo con la migración, ¿no? En el judaísmo es una religión de migración, ¿no? Comienza con los patriarcas, luego el éxodo, que es el gran momento fundante, ¿no? del pueblo hebreo, luego el exilio, que implicó esta salida, ¿no? A Babilonia, y luego fue el regreso, y luego la gran diáspora, ¿no? Con la dispersión a partir de la dominación griega y luego la dominación romana y así a lo largo de la historia. Es una religión migrante, ¿no? Y en el caso del cristianismo, la misma historia de Jesús recupera de alguna manera esta lógica migrante. Jesús que sale, primero que su nacimiento implica una salida, ¿no? A Belén, de Nazaret a Belén. Luego que se va a Egipto, y luego que se establece en Galilea y que su movimiento es itinerante. Y al final es este mandato, ¿no? Vayan por todo el mundo, ¿no? Jerusalén, Atenas, Roma, y luego todos los viajes misioneros que se han dado a lo largo de la historia del cristianismo. Y el otro elemento fundamental es el texto de Mateo 25, que se llama el juicio de las naciones, la misericordia como criterio de justicia, y ahí se vincula con la migración. Es decir, la atención al que está en necesidad, al que no tiene agua, al que no tiene alimento, al que no tiene vestido, al que no tiene dónde descansar. De ahí que en México la atención a las personas migrantes haya comenzado pues desde la caridad. Así fue el inicio de atención y poco a poco en muchos de los casos, muchos de los albergues o casas de migrantes se ha llegado hasta la defensa de los derechos humanos. Por eso diríamos que el proceso ha sido de la asistencia a la acción humanitaria. Y bueno, tener en cuenta que estamos en un momento donde las tendencias migratorias son crecientes. O sea, estamos hablando ahí de los 90s. En los 90s hablábamos que las personas migrantes internacionales se acercaban a 150 millones, mientras que actualmente para 2020 estamos hablando casi de 280 millones de migrantes internacionales, de una población de 7.8 mil millones de habitantes. Pero bueno, el asunto es creciente. Porcentualmente, pues es poco, pero 280 millones es el doble, digamos, de la población de México. De esos estamos hablando, ¿no? Ese es el tipo, esas son las personas que se están moviendo por el mundo. Representan el 3.6% de la población actual. Y ese porcentaje, como se puede ver en esta gráfica, pues es creciente también. O sea, la tendencia es que crece.
En el caso de México, como decía, pues la presencia o el cruce de los particularmente centroamericanos que van hacia Estados Unidos, pues se hace por el sur, ¿no? Como podemos ver aquí en el mapa, las entradas pueden ser Tapachula, bueno, más al sur es Ciudad Hidalgo, por el río Suchiate, o bien puede ser por Tenosique, Tabasco. Son como las dos grandes entradas. Y luego ahí vemos la ruta. La que está punteada son las rutas del tren que se van uniendo, digamos, a la parte central, y de la parte central se divide en tres, ¿no? La que sube hacia Saltillo, o la que Saltillo y de ahí hasta las ciudades fronterizas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la que sube hasta Ciudad Juárez, o bien por el Pacífico, ya sea hasta Mexicali, Tijuana, o bien por Nogales o por Caborca, Agua Prieta también. Y también están las rutas, obviamente, de carreteras y caminos, ¿no? Las personas migrantes en parte van construyendo sus rutas. Y aquí lo que vemos es los lugares donde hay albergues o comedores para personas migrantes, que en la actualidad llegan a ser hasta 120, ¿no? Más o menos. Cuando el primero que inició fue en Tijuana en 1985, pues ahora tenemos una gran cantidad, y que, como uno puede dar cuenta, pues están justo en estas rutas, ¿no? Que normalmente siguen las personas migrantes. En el caso de Jalisco, pues tenemos FB4 Paso Libre, que es más conocido, y el refugio, ¿no? Que es donde yo hago normalmente mi trabajo ahora de investigación y de apoyo. Bueno, acerca de y retomando, ¿verdad? ¿Qué ha hecho, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica, particularmente la Iglesia Católica de México, ¿qué ha hecho, ¿no? ¿Qué ha dicho y qué ha hecho respecto a la migración de tránsito, que es la que sufre más en el caso de México? Aunque también hay una pastoral de migrantes de los mexicanos que están en Estados Unidos. Esa es interesante. Y también tendría alguna crítica, al final diré alguna cosa, pero me voy a concentrar en la migración de tránsito. Por el lado izquierdo voy a poner qué es lo que ha pasado en términos políticos, ¿no? Y luego lo que ha dicho el episcopado mexicano o algunos de los obispos, pronunciamientos más bien oficiales respecto de la migración. En lo más reciente, en 2018, México firmó lo que se llama el Pacto de Marrakech, en forma simple, que habla de una migración regular, segura y ordenada. Fue en diciembre cuando inició la nueva administración. En 2019 tuvimos la caravana de enero, que justo por lo del Pacto de Marrakech fue una caravana a la que se le otorgaron a las personas la tarjeta de visa por razones humanitarias, que en el fondo significó un paso libre según la promesa de campaña que se había dado, que la migración fuera algo decidido, no obligatorio, y que fuera regular, segura y ordenada. Fue una manera, ¿no? Porque la tarjeta de visa por razones humanitarias significa que la persona regulariza su situación y puede estar en México al menos durante un año, incluso tener trabajo, sacar su CURP. Pero esta política, que inicia en enero de 2019, se ve truncada para mayo de 2019, cuando viene la saturación, obviamente, de la frontera con Estados Unidos. Viene la amenaza de Trump con los aranceles. De tal manera que para junio de 2019 se da un cambio notabilísimo en la política migratoria, del paso libre a la contención, ¿no? Muy parecido a lo que ya teníamos antes. Desde el lado del episcopado mexicano, en 2015, le habían apostado a las buenas relaciones, ¿no? El que era el presidente de la dimensión, se llama Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana, era el obispo Mondragón del Estado de México. Y pues claro, del Estado de México eso significaba una cercanía con Peña Nieto, y por eso hablaban en sus comunicados de buenas relaciones con la Secretaría de Gobierno, con el Instituto Nacional de Migración, con el ACNUR, con la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, con el DIF y con la CNDH. Era un poco la apuesta. Y era no entrar en confrontación, prácticamente. Aunque había abusos, ¿no? Aunque había maltratos, hubo violaciones a derechos humanos, pero se buscaba más bien mantener una política de relación tranquila, ¿no? De concordia. Para el 2019, que ya está el nuevo gobierno,
se retoma aquello que el Papa Francisco había señalado en 2018, que era que la tarea de la Iglesia era acoger, proteger, promover e integrar, ¿no?, a las personas migrantes. Para 2019, que en realidad está hablando de lo que sería el trabajo en el trienio 2018 al 2021, es este comunicado que lanzan, señalan como una cosa muy interesante que se van a preocupar por la prevención de la trata de personas, ¿no?, y una apuesta por ser voz de los que no tienen voz. Pues sean anunciando y denunciando, promoviendo la dignidad de las personas y los derechos inalienables del ser humano. De aquí este documento, por ejemplo, este pronunciamiento, lo hace el nuevo obispo encargado de la dimensión episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana, que es Monseñor José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez. Ese ya es un cambio. Es un obispo que tiene más trato con las personas migrantes, no alguien del centro del país. Y su secretario, bueno, el secretario de la SEM también lo acompaña en este comunicado. Para el 4 de marzo de 2019 viene un comunicado muy interesante de los obispos de la frontera entre Texas y México, porque este es un comunicado que firman los obispos de San Antonio, de Bronzeville, de Ciudad Juárez, de El Paso, de Laredo, de Matamoros, de Nuevo Laredo, de Piedras Negras, de Saltillo, de San Ángelo. Es decir, es un comunicado interesante porque es conjunto entre obispos mexicanos y de Estados Unidos. Y lo que señalan de lo más relevante es que no se criminalice a las personas migrantes, que en realidad muchos de ellos son víctimas de elementos criminales en sus propios países y en el transcurso de su caminar hacia la frontera. Y señalan, en particular manifestamos nuestro total desacuerdo con la política del gobierno de Estados Unidos de enviar a México a los migrantes que esperan su turno para presentarse ante un juez estadounidense, quien decidirá si reciben o no el asilo. Y ya dicen por qué se oponen a eso. Recordemos que una vez que en junio se pone esta política de contención, en Estados Unidos se aplica el programa Quédate en México, que significa que las personas que solicitan la condición de refugiado en Estados Unidos tienen que esperar en México. Y esto es a lo que se oponen inmediatamente, ¿no?, los obispos. Paso a la siguiente. Para 2019, ya con la contención migratoria, pues viene una disminución del flujo. La Guardia Nacional está en la frontera sur. Para 2020 viene entonces una desarticulación de la caravana de enero en el río Suchiate y las inmediaciones, nuevamente por la Guardia Nacional. Y frente a eso, viene un comunicado muy interesante de la diócesis de Tapachula, que habla de la responsabilidad y de amor por nuestros hermanos, donde habla de la caravana y dice lo siguiente: las declaraciones del gobierno federal y el silencio del gobierno estatal nos muestran que la postura oficial es, como en otras ocasiones, ambigua y titubeante. Sentimos el deber de mostrar con sencillez, claridad y determinación nuestro pensar con relación a los hermanos que vienen de la caravana. Y entonces lo que señalan es: nuestro rostro y nuestra postura es la del buen samaritano, que socorre a quien había caído golpeado por la violencia de la vida. Y entonces lo que hace el obispo de Tapachula es dar indicaciones específicas a las parroquias para que den atención a las personas migrantes. Y les va diciendo, del tramo a tal parroquia y tal parroquia tiene que hacerse cargo, de tal tramo a tal otro, tal y tal parroquia, que es un llamado directo, casi de orden, ¿no?, del obispo Jaime Calderón, ¿no?, obispo de Tapachula. Como ven, frente a algo que fue titubeante, porque fue por un lado el discurso de apertura y por otro lado la contención, pues el obispo de Tapachula ahí reacciona de otra manera. Y luego, de parte de la dimensión episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana, viene un comunicado muy fuerte. El obispo de Tapachula escribe el 17 de enero del 20, y para el 20 de enero del 20, digamos, el que es el secretario ejecutivo de la Pastoral de la Movilidad Humana, Episcopal de la Movilidad Humana,
de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana, escribe un artículo, un boletín, que le llaman así, políticas migratorias bipolares y convulsivas. Y obviamente critica tanto al gobierno mexicano como al de Estados Unidos, ¿no? Y dice así: tanto uno como otro dejaron ver su comportamiento bipolar frente al fenómeno de la migración. Lamentablemente, México respondió a los intereses de Estados Unidos y su política anti-migrantes. México pasó de ser la casa de puertas abiertas que le dice a los migrantes bienvenidos, esta es su casa, a una política de retención y control sin precedentes. Ante las dificultades de Estados Unidos para construir el muro de la vergüenza con el que se pretende poner fin a la migración, México salió a brindarle apoyo poniendo un muro humano con agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur para contrarrestar la amenaza de la imposición de aranceles. Y bueno, por ahí le sigue, ¿no? Es un texto crítico y donde habla luego sobre el trabajo que ha tenido la Casa Migrante Nazaret, que es donde está el padre Julio López, que él es escalabriniano y el director de esa casa, y quien lleva, digamos, quien escribe, ¿no?, a nombre de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana. Y luego critica también acciones como la de la Comar, ¿no?, que en 2019 había recibido 66.915 solicitudes de asilo y solo había otorgado 2.124. Entonces le preguntan, ¿qué va a pasar con los otros 64.000? ¿Verdad? Bueno, es de los comunicados más fuertes, ¿no?, en cuestión crítica. Luego, para el 23 de marzo, en marzo inició la pandemia y hay una contención ahora de la migración, pues por COVID. Y para marzo, entonces, también la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana manda un comunicado que se llama la DPMH ante la contingencia nacional, y entonces va como señalando las cosas que le preocupan y las demandas que hacen al gobierno federal, ¿no?, que le demandan una postura sin ambigüedades, que los albergues federales atiendan también a los repatriados, porque el fenómeno de la deportación se siguió manteniendo, aún en medio de la pandemia. Vigilar con firmeza la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, que se cumplan los protocolos de repatriación, particularmente frente a los mexicanos, y asegurar el derecho a la salud de todas las personas, ¿no?, en un tono mucho más, digamos, hasta cierto punto conciliador, más como de promoción, ¿no?, de ello. Luego, para el 21 vino la salida de una nueva caravana, pero esta fue desarticulada en Guatemala, que para ese momento se había convertido ya ahora en tercer país seguro. Ya no fueron los mexicanos quienes la desarticularon, sino Guatemala. Y luego vino el calcinamiento de 19 migrantes en Tamaulipas, si recuerdan, en enero. Vino después el relajamiento de la contención con la llegada de Biden y nuevamente la presión de Estados Unidos frente a la saturación de la frontera. Bueno, el pronunciamiento del episcopado vino más bien frente al asesinato de los migrantes. Y es una carta que escribe el 27 de enero del 21, y lo que cuestionan es que dicen, uno de los factores que contribuye a este tipo de tragedias es la implementación de políticas migratorias represivas y de persecución de las personas migrantes que solo buscan mejores condiciones de vida para sí y sus familias. Y bueno, dicen que esta política es la que ha favorecido de alguna manera esta agresión y que el gobierno tendría que enfocarse pues más bien a perseguir a los criminales. Le pide también a la Comisión Nacional que dé recomendaciones y fortalecer el contacto y generar reuniones del más alto nivel en todos los espacios para poder atender a las personas migrantes en todas sus necesidades. Lo firma el obispo presidente, responsable de la Dimensión Episcopal, y es el último pronunciamiento que tienen de parte de la Comisión Episcopal frente a estos eventos que se van presentando. Y bueno, como una nota de cierre y adicional, diría, bueno, esa es la posición del episcopado. Hay un personaje que obviamente se ha distinguido en el caso de la Iglesia Católica de México, que es el padre Alejandro Solalín de Guerra, ¿no? Él se reconoce pues como un defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, que a los 61 años fundó el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, en el año 2007,
y en 2017 fue promovido como candidato al Nobel de la Paz, ¿no? Él, entre otras cosas, en el 17, pues comenzó con este viacrucis, ¿no?, de refugiados, y ahí declaraba esta idea de hasta cuándo toleraremos un sistema neoliberal capitalista que determina las condiciones interpersonales, ¿no? O el Estado y sus brazos no ayudan a mejorar la situación, más bien lo contrario. En 2018, en plena campaña, le habla sobre los pecados de los aspirantes, ¿no?, en entrevistas que le hacen. Y luego habla de esto, de que la gente está harta, pero nuestra responsabilidad es estar vigilante de las personas que nos van a gobernar. Los que operarán el cambio realmente son los ciudadanos, y entre ellos están también los migrantes, ¿no? Parte de las declaraciones, ¿no?, que fue haciendo. Respecto del Pacto Mundial, ¿no?, para una migración segura, ordenada y regular, lo que decía yo antes, ¿no?, que vino este paso libre, la amenaza de Mayo, luego vino un desencuentro con Ireneo Mujica y Cristóbal Sánchez de Pueblos Sin Fronteras cuando empezaron estas caravanas y que se acusaba que había tratantes o que había dinero de por medio. Viene luego el 8 de junio el acto de unidad en defensa de la dignidad del pueblo de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Ahí está Alejandro Solalinde y le toca hablar después del pastor Favela, ¿no?, de Confraternice. Y es curioso porque el padre Solalinde comienza hablando de la bendición y presencia de la Virgen de Guadalupe y habla de la necesidad, pues, de establecer una política migratoria, ¿no?, de defensa de los derechos humanos, de que todo el mundo tendría que colaborar para que esto se alcance, y termina señalando como la importancia, es curioso, de que en el futuro una mujer pudiera ser presidenta, ¿no? Llama un poco la atención, ¿no? Pero bueno, ese fue el tema. Cuando habla sobre lo que está sucediendo, pues estas son algunas de las frases, ¿no?, de las declaraciones que hace, ¿no? Quien tiene la autoridad y poder para decir quién pasa y quién no en las dos fronteras no son los gobiernos de Estados Unidos y México, sino el crimen organizado. De hecho, criticó la falta de contundencia del gobierno federal ante el programa Quédate en México. Luego a él lo cuestionaron, ¿no?, en su debilitamiento como defensor de los derechos humanos en una entrevista que le hizo a El Faro, es un diario digital de El Salvador, y él responde así: yo sí creo en el presidente y también creo que la política que está llevando no es política pública, sino bandazos desastrosos en cuanto a la política migratoria, y entonces señala que la gente que está en eso de la migración no sabe. Él reconoce que el único que sabe la migración, lo que sabía, era Tonatiuh Guillén, el que fue el primer delegado, ¿no?, del Instituto Nacional de Migración, pero que lo cambiaron cuando hubo el cambio de política. Para 2020, con la contención de la caravana de enero por parte de la Guardia Nacional, Solalinde, curioso porque tuvo una denuncia como de la mano negra, ¿no?, que mueve las caravanas, y cuestionó nuevamente la falta de un eje rector para asuntos migratorios, ¿no? O sea, por un lado cuestiona al gobierno, pero también cuestionó ciertos movimientos que él detectaba, ¿no?, en la caravana. Sobre todo critica a Alejandro Encinas cuando se restringe la entrada a las estaciones migratorias. Y entonces, de hecho, sentenció: si persiste el desorden en ese ámbito, la errática política migratoria será el talón de Aquiles de la 4T. Sin embargo, él siempre ha mantenido, ¿no?, su confianza en el presidente, aunque no tanto en su equipo, sobre todo en el tema migratorio. En junio del 20 hubo sospechas de COVID en su albergue y eso implicó, digamos, como un cuidado especial de él y de toda la gente que estaba ahí. También después de eso vino el apoyo a la visita del presidente mexicano a Estados Unidos por el encuentro con Donald Trump, como en esperanza. En agosto, en una entrevista que le hicieron en Sin Censura TV, compartió algunas reflexiones sobre la 4T y una crítica a la jerarquía que se había aliado con los partidos anteriores, que podría mantener su posición más o menos crítica actualmente, pero que con los anteriores se mantenía aliada y relativamente callada. Y al final, recojo esta frase, ¿no?, que como que recupera un poco lo que él piensa. Los migrantes me han enseñado que la iglesia es peregrina y que yo mismo soy migrante. Me han enseñado esa fe tan grande, la esperanza, la confianza, la capacidad de levantarse, rehacerse y seguir en el camino. Sería fantástico que como católicos tuviéramos la capacidad de los migrantes de levantarnos de tantas caídas y seguir la ruta de Jesucristo. Yo creo que esto recoge
lo que yo mismo personalmente le he escuchado, ¿no? Y lo que he visto en sus declaraciones y en sus textos. Bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? Sobre esto. Pues la religión cristiana católica y en general las religiones muestran vínculos profundos con el tema migratorio, ya sea por la historia o por las metáforas de itinerancia, ¿no? La vida espiritual siempre se presenta como un camino, una migración, ¿no? De un lugar a otro. En el caso de México, la Iglesia Católica se vinculó directamente con la migración a través de los comedores, albergues y casas de migrantes que surgieron como respuesta de caridad y que poco a poco han avanzado hacia la defensa de los derechos humanos. Con las personas migrantes en Estados Unidos hubo las visitas pastorales, ¿no? De los párrocos, que se mantienen en muchos lugares, aunque tendrían que fortalecerla más en el sentido no solo de la visita pastoral y traer recursos, sino hacer un trabajo casi de transnacionalismo, de fortalecimiento cultural y del tejido, ¿no? Que en realidad se ha mantenido mal que bien, porque como vemos ahora, quien ha sostenido el país en tiempos de pandemia han sido los migrantes, nuestros migrantes en Estados Unidos, ¿no? Con las remesas que han crecido, ¿no? Lejos de disminuir. Sin embargo, esta acción con la pastoral, digamos, de la movilidad humana no es toda la acción de la Iglesia, sino una parte incluso reducida, que merece más bien pocos pronunciamientos por parte de la jerarquía y que en otros momentos, como lo critica Solalinde, ha estado más bien aliada, ¿no? Ahora parece que pretende ser un poquito crítica, pero antes no lo era, no, prácticamente no. Dentro de la iglesia se destaca pues el padre Alejandro Solalinde con su defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Obviamente su cercanía con el actual presidente pareciera que hizo que disminuyera su postura crítica. Sin embargo, en un seguimiento más detallado, se puede apreciar que si bien mantiene un voto de confianza, no deja de ser crítico de una política de bandazos operados por personas que considera desconocedoras del tema migratorio. Entonces, la religión, digamos, cristiana católica en este caso, en el caso de México, es al mismo tiempo soporte de la atención, porque son quienes dan la atención a las personas migrantes. Es víctima, porque son quienes han recibido también ataques del crimen organizado y del mismo gobierno cuando cuestionaron la acción, ¿no? De defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Ha sido también protagonista en denunciar, ¿no? Pues en ese nivel en el que está y en las agrupaciones que ha construido de lo que sucede respecto a la migración, también aliada y crítica de la frente a la política migratoria en turno. Pues digamos que esto es lo que podríamos reflexionar, ¿no? Acerca de cómo está la situación migratoria actualmente, y en tiempos de pandemia, pues diríamos que en general los albergues cerraron, y eso ha implicado, cerraron en el sentido de atender a las personas que quedaron dentro y empezaron a dar atención puertas afuera, pues con recursos disminuidos, pero haciendo siempre un esfuerzo muy grande de defensa, de cuidado y generando modelos alternos de atención, que en eso han sido sumamente creativos, y el apoyo en muchos casos de las iglesias y de las personas, no de la jerarquía, no del clero, sino de los laicos, ha sido particularmente notable. Bueno, pues muchas gracias y quedamos atentos a alguna pregunta o comentario. Sí, si quieres quitar tu pantalla, bien. Bueno, pues no nos resta más que agradecer a nombre de los organizadores de este seminario, que es el ITESO, la UNIVA, el Museo Regional, por parte de la Universidad de Guadalajara, el Centro de Estudios de Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad, pues la presentación del doctor Heriberto Vega Villaseñor, y a ustedes por haber estado pues en esta sesión de abril. Los esperamos en la próxima, y muchísimas gracias al doctor Heriberto.
Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Les esperamos el próximo martes a partir de las 6 de la tarde a través de la página oficial de La Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexicalcingo, 2379, Arco Sur, en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 33 36 30 16 59 y al WhatsApp 33 14 26 52 06. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuno Oficial. También encuéntranos en www.gruponuno.com. Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos. ¿Sabes cómo cuidar tu piel ante el envejecimiento, flacidez, arrugas, acné o celulitis? ¿Reconoces cuál es tu tipo de piel? Asesórate con una experta, cosmiatra Yuriria Robles. Ella busca la combinación de técnicas y conocimientos adecuados para que obtengas la piel que sueñas y mereces. Haz contacto al WhatsApp 33 21 10 56 62. Conoce su trabajo también en Facebook como Yuriria Robles Cosmiatra, especializada en acné y rejuvenecimiento. Yuriria Robles Cosmiatra. Es posible lucir una piel bella y sana siempre. Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525 29 04 97. 3525 29 04 97. Ayla Muñecas Artesanales, un detalle único de amor creado para ti. ¿Amas México y también la joyería? Cambayas Accesorios es para ti. Con nosotros encontrarás artículos y joyería artesanal de la más alta calidad. Enamórate de las creaciones de nuestros maravillosos artesanos. Luce siempre bella y lleva en alto el nombre de nuestro México. Usa algo bonito y original de Cambayas Accesorios. Cambayas es moda mexicana, moda que se viste de tradición, moda que se diseña con el corazón. Visita nuestra página en Facebook como Cambayas Accesorios. También llama o envía WhatsApp al 353 125 69 87.